Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Carolina, ¿cómo estás? Gil, ¿cómo estás? Mari, ¿cómo han estado? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y Perfecto. usted? Igual, todo muy bien aquí en el trabajo. Mi esposa y mi bebé se acaban de ir ahí de viaje, entonces voy a estar aquí 3 semanas, soltero y solo. Pura. Sí. Bien. Sí, vaya, yo los voy a alcanzar, pero dentro de 3 semanas más. Y entonces, pues bueno, pues ya me incorporaré ahí, pero más adelante. Por lo mismo en mi Ah, trabajo, pues no me puedo tomar tantas semanas de vacaciones seguidas, pero sí me voy a sí, tomar sí, 2 semanas de vacaciones, pero más adelante, ya en junio. qué Ujú. bien. Tiene una bebé. Sí, tengo una bebé que nació el 24 de diciembre, hace 4 meses. El mero 24 de Felicidades. diciembre nació, sí. Qué Ujú. hermoso. Sí, muchísimas gracias. Y sí, ahora pues obviamente papá primerizo y pues obviamente experimentando todo lo nuevo y así que, bueno, pues es un show ahí como dicen, pero muy bonito la verdad. Lo disfruto Sí, mucho. es muy Ujú. lindo, sí. Tiene razón. Sí, perfecto. Pues como siempre, muchas gracias ahí por conectarse pues aquí para la videollamada. Nomás voy a cerrar aquí. Eh, Ahorita vamos a ser 4 en total, un poquito menos, pero pues bastante bien. Pues como quiera podemos ahí seguir continuando leyendo y yo como quiera publico los videos. Ahí los subo para que Como, los demás los puedan apreciar. como Ujú. dice la palabra, ¿no? Si hay dos o tres, ahí está Sí, Jesús. ahí está. Como dice la palabra, donde hay dos o tres, ahí está. Y siempre cuando son igual grupos pequeños, pues también es padre porque así podemos pues, platicar un poquito más o tener más participación todos pues así como que en general, vamos a decirlo así. Ah, pero bueno, pues vamos ahorita a orar para abrir un poquito lo que es estudio bíblico y a continuar leyendo. Vamos a orar, Padre Santo, Rey de Reyes, gloria sea tu nombre, Señor. Exaltado y glorificado seas en los cielos y en la tierra, gloria sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das siempre, Señor, por nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra salud, Señor. Y por el hecho de haberte conocido más que todo, saber el sacrificio que tú hiciste hace más de 2000 años en la cruz, Señor, por esa sanación, por ese regalo, esa gracia que tú nos das, Señor. Muchísimas gracias. El día de hoy te pedimos específicamente que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender y seguir leyendo el libro de Mateo, Señor. Esas enseñanzas que tu Hijo Jesús dio hace más de 2000 años, Señor, y que ahorita en este momento estamos nuevamente aprendiendo y estudiando. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Aquí voy a compartir pantalla. Perfecto, creo que ya estamos. Pues bueno, como en la ocasión anterior estábamos leyendo pues lo que era el libro de Mateo. Seguimos leyendo lo que es el primer libro del Nuevo Testamento, que es obviamente el primer libro del Evangelio. Estamos viendo la vida de Jesús. Ya habíamos visto los primeros 9 capítulos desde su nacimiento, las enseñanzas que él dio en el Sermón del Monte, posteriormente los diferentes milagros que ha estado haciendo. Y ahorita continuamos leyendo sobre este ministerio que hizo Jesús, que a la mera hora fue un ministerio relativamente corto. Muchas personas de repente piensan, no, pues Jesús estuvo predicando casi toda su vida. Jesús realmente estuvo predicando, se estima, 3 años. O sea, todo esto que estamos leyendo sucedió en un lapso de aproximadamente unos 3 años, un lapso corto, la verdad. Y es un poquito sorprendente el hecho que hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, en solamente 3 años, esta persona, o sea, Jesús, que era una persona humilde, realmente no era una persona importante, hijo de un rey o algo por el estilo, en solamente 3 años cambió el mundo. Y en una zona que en aquel entonces, vaya, pues era Israel, en una zona que era un rinconcito perdido en el Imperio Romano. Realmente no era una zona muy importante en aquel entonces, pero en esa zona, en esa ciudad de Jerusalén y en los alrededores, esta persona, este hijo de un carpintero, cambió el mundo para que vean el impacto que tuvo. A tal grado, yo a veces con mis amigos ateos, yo les digo, mira, te recomiendo que conozcas a Jesús. Y dicen, oye, pero ¿por qué hay muchas otras cosas? Le digo, mira, por el simplemente hecho que
Argumentablemente hablando, es la persona más influyente de toda la historia. ¿Por qué razón? El simplemente hecho del año 2024, pues es el año desde su nacimiento. Empezamos a contar a partir de su nacimiento y todas las naciones del mundo nos ajustamos a ese año en particular. ¿Qué no te da curiosidad por saber esa persona que nació hace 2024 años, del cual nosotros tenemos referencia? ¿Qué fue lo que realmente dijo? Y a veces dicen, no, pues sí tienes razón, sí sería interesante leer sobre él. Pues sí, definitivamente. Si leemos libros de otro tipo de temas, es que no quieras leer de Jesús. Pero bueno, yo voy a seguir, vaya, leyendo aquí lo que es el capítulo 10, el primer versículo, y posteriormente nos vamos tomando turnos como lo hemos hecho. Capítulo 10. Jesús envía a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son los 12 discípulos que eran más apegados a él. Obviamente habían otros discípulos muy importantes como María Magdalena, en parte Juan el Bautista, entre otras personas que están mencionadas en la Biblia, pero esos dos apóstoles en particular eran muy mencionados en la Biblia. Muchos de ellos, como Juan, como Mateo, que es el autor de este libro, Pedro principalmente también se menciona mucho. Vamos a estar leyendo también sobre ellos. Entonces, Jesús envía a los 12 apóstoles. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Aquí nada más hay que poner atención porque a veces se le llama Simón y posteriormente se le llama Pedro, estamos hablando de la misma persona, la persona que era un pescador y que Jesús lo conoció al principio de su ministerio. Luego Andrés, hermano de Pedro, son hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago, ahí tenemos también otro par de hermanos. Felipe, Bartolomé, Tomás, también se habla un poquito sobre Tomás específicamente. Mateo, el cobrador de impuestos, que es el autor de este libro en particular, el que escribe este libro. Santiago, hijo de Alfeo, tenemos a otro Santiago. Tadeo, Simón, el celote era una división de los judíos, que era una división donde peleaban un poquito contra los romanos y eran una división así, por eso se le decía vaya, el celote. Y Judas Iscariote, quien después lo traicionó, quien después traicionó a Jesús, también es una persona ahí importante. Jesús Iscariote, es una persona importante en la historia de la Biblia. Lo, Jesús envió a los dos apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, él decía. O sea, no vayan con las personas que son fuera del pueblo judío, con los gentiles, así se les decía coloquialmente, o a los samaritanos vaya, pues a los samaritanos, que era un pueblo que estaba cerca de ellos, sino solo el pueblo de Israel, que son los judíos, las ovejas perdidas de Dios, así los llamaba. Vayan y anúnceles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, estás hablando a palabras mayores, resucitar a los muertos, curen a los que tienen lepra, que como bien leímos era una enfermedad muy común en aquel entonces en la piel, y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Dicen ahí, no lleven nada de dinero en el cinturón, o sea, con ellos, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón, o sea, nada más vayan así sin dinero. No duden en aceptar la hospitalidad si alguien los quiere hospedar en su casa, porque los que trabajan merecen que les dé alimento. Ujú. Y luego posteriormente Jesús dice, cada vez que entren a una ciudad o a una aldea, busquen una persona digna, quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Entonces, posteriormente vamos a pausar un poquito aquí para leer un poquito lo que hemos visto. Estamos viendo que hay 12 apóstoles que son los discípulos principales. Ya mencionamos que hay otros discípulos, pero bueno, estamos hablando de ellos 12 incluyendo Judas. Esto es un punto importante que luego lo vamos a ver, incluyendo Judas, la persona que lo traicionó.
Y Jesús les dice, vayan a las diferentes ciudades dentro del pueblo de Israel, no se vayan con los extranjeros, o sea, con los gentiles o los samaritanos, vayan y predique la palabra, vayan sin nada, sin dinero, sin mucha ropa, etcétera. Quédense en la casa de alguien que les quiera dar lo que es asilo, apoyo, bendigan el lugar si es un lugar bueno y si no, retienen la bendición y al igual con, vaya, pues con la ciudad. Ahora, en el versículo 14 dice algo muy importante que se nos tiene que quedar a nosotros grabado, porque todas estas cosas que dice Jesús también se reflejan en nuestra vida hoy en día. Si dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra, que son las ciudades que se mencionan en el Viejo Testamento, que esa ciudad. ¿A qué se refiere Jesús con ese texto en particular? Muchas veces cuando nosotros predicamos la palabra, obviamente se la podemos predicar a amigos, a conocidos, a familiares, a personas que a lo mejor vaya, nos rodean. Y es normal y es esperado que muchas de las personas van a rechazar el mensaje. Van a decir, oye, ¿sabes qué, Mari? ¿Sabes qué, Carolina? Pues no me interesa, no creo en Jesús, no creo en un Dios todo bueno y todopoderoso, viendo tanta maldad acá. O fíjate que a mí me pasó esto y no lo creo. O de todos esos dioses que hay, ¿cómo sé que esta Jesús o este Dios del que tú me hablas es el correcto? La verdad es que no me interesa. Yo nomás creo en lo que veo. O sea, personas dicen así, solamente lo que ven mis ojos y yo no creo que hay vida después de la muerte. Y hay personas que tienen su corazón cerrado, dice en la Biblia su corazón endurecido. Si eso pasa, no se lo tomen personal. O sea, no se enojen con la persona o empiecen a pelearse o argumentar o algo por el estilo. Simplemente, como dice Jesús, sacúdense el polvo de los pies al salir y vaya, retíranse. No es necesario entrar en grandes discusiones, en grandes peleas o en forzar el mensaje a las personas a que lo acepten, sino simplemente si ves que lo están rechazando así de manera tajante, simplemente decir, ok, lo entiendo perfectamente, te bendigo mucho y simplemente sacudirse el polvo de los pies y retirarse. Eso es como nos manda Jesús a predicar la palabra y es la mejor manera de hacerlo en lugar de, vaya, pues entrar en discusiones. Si de repente notan que la persona de repente tiene algo de curiosidad o los está escuchando, le está diciendo, a ver, cuéntame, es que sí, bueno, pues hay otros dioses, pero al igual, ¿y por qué crees que este dios es el bueno? O que te empieza a hacer preguntas o empieza a mostrar cierto interés o cierta apertura al mensaje, ahí es donde sí deben de aprovechar para compartir el mensaje. Pero si ven claramente una negación, simplemente como dice Jesús, sacúdense el polvo y retírense. Eso es una recomendación, vaya, pues no una recomendación, es un mandamiento que nos dice que Dios, cómo predicar la palabra. Ujú. Ahora, dice Jesús en el versículo 16, sí, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, o sea, vas a predicar la palabra y muchas veces a lobos o a personas que están así cerradas. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. En aquel entonces a los discípulos ese mensaje nuevo, porque en aquel entonces era un mensaje nuevo del reino del cielo de Jesús, pues era un mensaje controversial. Ahorita estamos muy acostumbrados porque, bueno, gran parte de la población en México es cristiana, católica y gran parte en el mundo también se entiende. Bueno, es más aceptable, pero en aquel entonces estabas hablando de alguien nuevo, estabas hablando de esta persona, Jesús, que estaba viva en aquel entonces. Y obviamente los judíos de aquel entonces pues, estaban negados, decían, ¿cómo es esto? Pues olvídate, te van a juzgar en tribunales, te van a azotar en las sinagogas, que en aquel entonces eran como las iglesias de aquel entonces. Luego dice él, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Él lo dice en diferentes ocasiones. Serás juzgado por ser mi seguidor. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Ujú. Y dice él en el versículo 20, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Sí. Dice,
bueno, pues aquí vamos a pausar un poquito también. ¿Qué está diciendo Jesús? A lo mejor ahorita, en este preciso momento y en nuestro contexto actual, pues no es como que si vamos a predicar la palabra nos van a mandar a un tribunal y nos van a azotar en público. En aquel entonces sí lo era, en aquel contexto, en el pueblo judío. Pero, ¿qué dice Jesús que sí nos pasa ahorita en este preciso momento? Dice, cuando prediques la palabra te van a juzgar, tus amigos te van a juzgar, algunos familiares te van a empezar a juzgar, te van a decir, ay, que si eres santo o que ciertas cosas, o sí o no, te van a empezar a juzgar, te van a empezar a criticar. A veces se pueden llegar a burlar dependiendo y un poquito del contexto, a lo mejor no de mala gana, pero como que, o sea, en son de burla, pueden decir, pero bueno, dice Jesús ahí. No se preocupen un poquito tanto por qué responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Muchas veces, pues, como cualquier cosa, cuando intentamos predicar la palabra o compartir la palabra, pensamos mucho en cómo decirlo, cómo hacerlo para decir las palabras adecuadas. Normalmente nosotros debemos de relajarnos, confiar en Dios. Si se puede hacer una pequeña oración corta a un inicio, si tienes oportunidad, obviamente, si el momento te los da y dejar que el espíritu fluya, compartir la palabra. No te preocupes tanto, te estreses tanto en precisamente qué decir. Deja que el Espíritu Santo hable. Yo normalmente lo que pienso, todavía lo hago y lo hacía más que todo un inicio cuando estaba empezando a compartir la palabra. Yo decía, ay, mira, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Yo decía, mira, ¿sabes qué? Hago una oración, o no, una oración corta para que sea Dios el que habla a través mío y no yo precisamente. Al final del día, esto es el evangelio de Dios y no mi evangelio. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Entonces, como no es un mensaje propiamente mío, sino es de Dios, digo, mira, esto es un mensaje de Dios, yo voy a dejar que el Espíritu Santo hable a través mío y bueno, al final del día no es mío per se, sino es el mensaje de Dios y el mensaje de todos nosotros, porque pues todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos que proveemos de Él al final del día. Ujú. Dice él, continúa en el versículo 21, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Estás hablando un poquito ahí, palabras duras. Todas las naciones los odiará a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre, que es Jesús, regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Muy importante, estamos leyendo el contexto de aquel entonces. Era un mensaje nuevo, el mensaje de Jesús. Obviamente los judíos no los habían escuchado en aquel entonces. Va a haber mucha controversia, mucha controversia. Eso lo vemos inclusive hoy en día en nuestro mundo, pero en los países de Medio Oriente. Como muchos cristianos son perseguidos, son asesinados en países de Medio Oriente como Afganistán, Irán, entre otros, donde está el Islam muy fuerte. Entonces ahí decía, los hermanos se van a pelear, padre e hijo se van a pelear, los hijos se van a rebelar, va a haber rompimiento entre esas, o sea, entre las familias, entre las amistades, entre las naciones, lo estamos viendo ahorita, pueblo de Israel, Palestina, etcétera. Los odiarán por ser mis seguidores. Entonces, puede ser que en nuestro contexto actual en México o en esta parte del mundo a lo mejor no nos vamos a agarrar a golpes hasta la muerte, porque no es el contexto actual en el que estamos, pero sí, de repente, ciertas amistades que a lo mejor teníamos antes, pues ya van a dejar de ser un poquito nuestros amigos o ser muy cercanos, o ciertos familiares a lo mejor se van a apartar un poquito. Eso me ha pasado un poco a mí en lo personal. Obviamente no de mala manera, no creo que haya perdido alguna amistad en particular tal cual, pero sí a lo mejor una cierta separación. Yo antes pues salía mucho los fines de semana, tomaba mucho alcohol, pues muchas horas, de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana o más, y ya pues era muy fiestero. ¿Qué pasa ya después de hace unos pocos años para acá? Pues obviamente dejé de serlo. Sí tomo alcohol, pero ya no en exceso, ya no me emborracho, ya no duro tantas horas ahí tomando. Entonces muchos amigos me dicen, oye Sergio, pues ¿qué te pasó? Antes pues me gustabas más, eras más divertido y así, porque obviamente estaba junto con ellos y les empiezo a compartir un poquito la palabra y dicen, ah, ok,
pues bueno, está bien. Y sí empieza a haber un poquito de separación en esa amistad. No nos peleamos ni nada, pero sí definitivamente, no es que yo lo force o algo, pero naturalmente empieza a haber un poquito de separación. ¿Por qué razón? Porque muchos de mis amigos pues continúan con esa vida normal del mundo mundana, de salir todos los fines de semana hasta muy tarde, de tomar mucho alcohol. Yo obviamente ya no lo sigo así de esa manera. Entonces, pues ya empieza a haber un poquito de separación. Mantenemos la amistad, obviamente, pero no así a ese mismo grado o con esa unión. Entonces, a mí sí me ha pasado un poco. Ujú. O que ciertas personas cuando notan que soy cristiano, o que les digo, no, pues yo soy cristiano y tengo a Jesús en primer lugar en mi vida, como que me empiezan a ver y dicen, ah, ok, y ya a lo mejor puede ser que ya no me hablen tanto como antes. Se empieza a notar un poquito. No se enojan, pero sí se notan un poquito esa separación un poco. Entonces, Jesús dice eso, va a haber separación, a lo mejor entre sus amistades, entre su familia, en nuestro contexto actual, pero y se manténganse firme, ¿sí? Porque el que se mantiene firme va a ser salvo. No porque ya no seas tanto amigo de una persona o el familiar a lo mejor ya no te hable tanto y dices, ay, no, pues voy a dejar de ser cristiano. No, mantente firme en tu convicción. Ujú. Y luego, bueno, pues Jesús menciona, cuando los persiguen una ciudad a otra, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que haya llegado a todas las ciudades de Israel. Luego vamos a continuar con el versículo vaya, 24. Mari, si tienes oportunidad de apoyarme con la lectura, no sé si estás disponible. Creo que estás en mute. Si en dado caso no puedes, le puedo decir, ah, perfecto. A ver, ¿en cuál dices? En el versículo 24. Ok. Sí, Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Sí, a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios. A los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. si quieres vamos a Así que no pausar un poco. Sí, vaya, si quieres vamos a pausar un poquito aquí porque creo que es un mensaje claro aquí que dice Jesús. te... Empieza a decir algo que lo dice también, vaya, pues en otros libros, que, vaya, que otros de sus discípulos también hacen evidencia de esto. Él empieza a mencionar un poquito eso. Los alumnos no son superiores a su maestro, los esclavos no son superiores a su amo. Empieza a ser, pues básicamente todos son iguales. Esclavo, amo, alumno, maestro. Empieza a mandar ese mensaje que nos debemos de tratar con igualdad. Cosas que hoy en día no lo vemos y obviamente en la época antigua todavía menos, porque había mucha distinción entre personas de alto rango social o ciertos niveles sociales, o sea, los rangos bajos, y aquí empieza a decir, debemos de tratarnos igual, alumno, maestro, esclavo y amo, empieza a mandar ese mensaje claro. Ujú. Ahora, él empieza a decir, te van a criticar. Vimos en los capítulos anteriores que le estaban diciendo que Jesús estaba sacando demonios porque era el príncipe de los demonios. Y Jesús le decía, ¿cómo voy a ser el príncipe de los demonios y sacar demonios y estar en contra de ellos? No hace sentido. Y decía, si a mí me llaman así, a ustedes que son mis seguidores los van a llamar todavía peor. Entonces, Jesús nos advierte, por ser mis seguidores te van a criticar. Si a él, Jesús, lo critican, no sabes cuántas burlas vemos de ellos o imágenes o cosas, ahí se burlan las personas. Tú, por ser seguidor de Jesús, te van a criticar. La vida de un cristiano no es fácil, no es fácil, pero vienen con obviamente sus beneficios, que es la gracia y esa paz espiritual. Em, Carolina, no sé si me puedas apoyar con la lectura del versículo 26. Y, así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. El 27. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas
para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Ay, perdón. Pues, sí, claro, déjame No aquí le... pueden tocar Ujú, el... Ajá, sí. sí, No teman a los que quieran matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. perfecto. Si quieres, aquí Todo vamos a pausar. Vamos a hasta, pausar un poquito. hasta bien, Sí, sí. que muchas gracias, Carolina, aquí por el mensaje. Nada más me regreso un poco para comentar un poco de lo que dijo Jesús Ujú. recientemente. Pues básicamente él dice, no les tengan miedo a esas personas que los amenazan. Como hablamos, igualmente, a lo mejor en nuestro contexto en México, pues no va a haber una amenaza tan grande. Había amenaza en aquel entonces y a lo mejor en otros países en la actualidad. Pero bueno, él dice algo, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. En parte, esto también se menciona que en algún punto en la historia de en algún punto en la historia de la humanidad, en un futuro, en este caso, se va a dar a conocer todo esto, ¿sí? O sea, todo esto se va a dar a conocer, el poder de Jesús, la relación que tiene con el Padre. Obviamente nosotros ahorita ya lo sabemos, muchas personas obviamente lo desconocen o lo niegan o no lo quieren escuchar, pero independientemente, ahorita algunas personas lo saben, sí, pero últimamente en un futuro todos lo vamos a conocer y vamos a reconocer que Jesús es hijo de Dios y Dios es supremo y Dios sobre todas las cosas. Entonces dicen, no les tengan miedo, va a llegar un punto en que todo esto se va a dar a conocer, todo el secreto se va a dar a conocer a todo. Sí, y esto que ahorita Jesús le está diciendo a sus discípulos, pues en la oscuridad, pues en secreto, grítenlo a todas partes, espárcelo en el mundo. Es un mandamiento que nos dice Jesús hacerlo, esparcir el mensaje y la palabra de Dios. Grítelo todo, vaya, pues en todas partes. Ahora, dice aquí, igual en el contexto de aquel entonces, en el versículo 28, dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, o sea, obviamente, pues matarlos. No pueden tocar el alma, y él empieza a hablar de ese contexto. Teman solo a Dios que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué comentan? Obviamente, pues los discípulos estaban en riesgo físico porque al estar compartiendo la palabra los iban a perseguir, los iban a maltratar. Y él le decía, no tengan miedo, al final del día su alma está intacta. Sí, tengan miedo al alma, o sea, a esa vida después de bueno, pues a esa vida después de la muerte terrenal, que el alma es lo que importa, esa vida eterna. Sí, independientemente bajo la óptica, vamos a decirlo así, de Dios, nosotros tenemos una vida terrenal, obviamente temporal, duramos unos años solamente, pero tenemos una alma eterna que dura para siempre, esa vida eterna, ¿sí? Entonces Jesús dice, no pienses tanto en este cuerpo físico, a la mera hora que vas a durar 50, 60, 80 años, ¿sí? Que te importe tu alma, esa vida eterna. Eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque Dios puede destruir tu alma. O sea, obviamente puede destruir nuestro cuerpo, pero también el alma en el infierno. Si tenle miedo a eso. Y nuevamente Jesús habla sobre ese infierno. Sí, muchas veces las personas lo ven así como amenaza el tema del infierno, pero al final del día Jesús nos advierte de eso, de esa separación. Tiene miedo a esa separación de Dios, a esa separación eterna, ¿sí? Y luego posteriormente, vaya, pues hace mención de otra cuestión donde dice, Dios lo sabe todo, dice, al caer un gorrión, que es un pájaro, al caer a la tierra, Dios lo sabe, Dios sabe cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier
hoja que se mueve en el árbol. Él tiene conocimiento absoluto de todo lo que pasa en el mundo e inclusive en todo el universo. Y dice, cada cabello de, vaya, tu cabeza está contado. Jesús sabe exactamente el número de cabellos que tienes y de cada ser humano y de cada animal. Él tiene un conocimiento preciso y absoluto de todo. Él lo sabe todo. Sí. Y nuevamente, vaya, pues él menciona, para Dios ustedes son más valiosos que cualquier tipo de animal o vaya, bandada de gorriones. Ujú. Vamos a leer otros versículos importantes, que es el versículo 32. Gil, si de casualidad estás disponible, no sé si me puedas apoyar aquí con la lectura del versículo 32. Amén, amén. Ujú. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Ujú. Sus enemigos estarán de su propia casa, dice el Perfecto, 36. muchísimas. Sí, vaya, si quieres Ah, aquí pausamos un poquito amén, para comentar un poco lo que dice, vaya, Jesús, que también son palabras muy importantes. amén. Sí, entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, el que me reconoce. El que dice públicamente, y eso es importante, porque una cosa es, sí, vaya, pues hice una pequeña oración dentro de mi cuarto, obviamente, pero pues nadie sabe que soy cristiano, nadie se da cuenta, yo a lo mejor sigo con mi vida normal, mundana, sin ningún tipo de cambio, sigo con mis mismos vicios y los mismos pecados que siempre he estado cometiendo. Y las personas no saben que soy cristiano porque no se nota, no lo comento y no hay ningún tipo de cambio en mi vida. Pero dice que, bueno, pues dice Jesús, aquel que me reconoce en público, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Dios, lo pongo en primer lugar, en público, en las demás personas, aquí en la tierra, en esta vida, y yo, o sea, Jesús, lo reconoceré delante del Padre en el cielo. Diré, Él es de los míos, Él es una de mis ovejas. Sí, Él me reconoció en público cuando estaba en la tierra, Él es de mi grupo, de mis ovejas. Al contrario, el que me niega aquí en la tierra, en esta vida terrenal, sí, yo también lo negaré delante del Padre en el cielo. Entonces, ¿qué dice? Sí, tenemos que reconocerlo en público, que las personas sepan que somos cristianos, esparcir el mensaje, que se note con nuestras acciones, que las personas vean que somos cristianos, hacerlo en público. Ahora, si lo negamos y de repente, ay, mira, yo en años anteriores, pues antes de que tuviera una conversión real, genuina, yo muchas veces decía, porque por los que saben mi historia, mis papás me llevaban pues, a la iglesia desde que era niño. Y cuando las personas me decían, cuando yo estaba chavo, así, de que, oye, Sergio, ¿y tú qué religión eres? Y yo le decía, no, pues yo soy cristiano, pero siempre le decía, pero no te preocupes, soy así light, así, de que, no, hombre, no te preocupes, soy cristiano, pero, no, hombre, pues pedimos una cerveza o así, de que, así, como que yo les decía, mira, no, no, o sea, soy cristiano, pero pues obviamente pues no te voy a juzgar, no voy a hacer nada, yo soy igual que todos, así. Eso yo le decía como para evitar algún conflicto y para que las personas no me vieran feo. O sea, decir, ah, bueno, soy cristiano, pero es igual que todos, así, igual que toda la manada y hago vaya, vaya, lo mismo de siempre. O vaya, pues lo mismo que hacen todo el mundo. Pero ahí yo estaba negando un poquito a Jesús. Estaba diciendo, pues yo no soy un seguidor genuino de Jesús. En ocasiones, y estoy seguro que ustedes han escuchado la frase, el hecho de que, ah, mira, eres católico, cristiano, pero no eres fanático, ¿verdad? O sea, de repente esa es la típica palabra que usan, vaya, por lo de fanático. Entonces, pues no, 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 o sea, yo no soy fanático, o sea, solamente tengo la estampa de que a lo mejor voy a la iglesia o vaya, pues a alguna iglesia, pero yo no soy fanático. ¿A qué se refiere eso? Pues se refiere a que pues yo no soy un seguidor genuino de Jesús, ¿sabes? Que creo que aquí levanté la mano. Yo no soy un seguidor genuino de Jesús. O sea,
Ellos lo llaman de esa manera despectiva, fanático, pero básicamente estoy diciendo, no, pues yo no soy un seguidor genuino de Jesús. Y no, ahí estaba negando a Jesús. Entonces, ¿qué pasa si yo muero negando a Jesús? Pues cuando yo me muera, Jesús me va a decir, oye, pues tú me negaste delante de tus amigos y de tu familia, yo te voy a negar de frente de tu Padre. Los pecados que tú cometiste, yo, yo no los voy a defender porque tú me negaste. Pero si tú me aceptas en público y me reconoces en público, yo te voy a proteger, yo te voy a cubrir con mi sangre, con mi sacrificio. Tus pecados realmente van a ser sanados, pero tienes que ser un seguidor genuino mío. Eso es lo que está diciendo. Y luego él dice algo también muy importante aquí en el versículo 34. Dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. ¿Ok? Es un mensaje un poquito diferente a lo que a veces nos dicen un poco. No vine a traer paz, sino espada, conflicto. Dice, he venido a poner un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Entonces, muchas veces nosotros de que eh, sí escuchamos ciertos mensajes que creo que en ocasiones se desvían un poco del mensaje real que tiene Jesús. ¿Qué dice Jesús? No vine a traer paz sino espada. Cuando tú compartes el mensaje genuinamente, va a empezar a haber separación entre tus amistades, entre algunos familiares. Eso va a ser normal, ese tipo de separación. Sí, no va a ser vaya, pues no va a ser una paz donde, ay, sabes que, mira, yo soy cristiano, pero podemos hacer lo que ustedes quieran, podemos seguir emborrachándonos, podemos seguir teniendo cualquier, vaya, ¿cómo se dice? Cualquier gusto sexual que tú quieras. Vaya, si te gustan los hombres o las mujeres o ambos o lo que tú quieras hacer, así todo está permitido. ¿Por qué? Porque pues todo está permitido, ¿no? Aquí. Muchas veces yo en lo personal he escuchado que la frase es correcta en sí, pero se usa en un contexto un poquito torcido. A veces dicen, Jesús es amor. Y sí, efectivamente, esa frase inclusive se menciona en la Biblia tal cual, Jesús es amor. Pero, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a usar esa frase y vaya, pues se la adjudican a pecados. Entonces, pues Jesús es amor, lo que importa es el amor, llevarse bien entre todos, aceptar todo, a excepción de lo que está excesivamente malo, como asesinato o algo por el estilo, pero vas a aceptar todo tipo de comportamientos y vaya, todo tipo de pecados, entonces todo es aceptado. Entonces, no tanto. Jesús que dice, no vine a traer paz, sino espada, y va a haber división, división. Escuchen mis palabras, presten atención a mi mensaje específicamente. Cuando tú compartes genuinamente el mensaje de Dios que está claramente escrito en la Biblia, va a haber separación, van a empezar a decir, oye, Sergio, es que eso que estás diciendo, que Dios nos manda a que un hombre y una mujer se unan en matrimonio y estén juntos y sean una sola carne, pero pues, ¿qué pasa con las personas que son homosexuales, y hombre, hombre con mujer? Entonces, eso no está aceptado. Y digo, ay, pues claramente en la Biblia ahí dice, y empieza a haber separación. No, pues ya no me gustó tu mensaje, Sergio. O sea, no, 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 porque pues yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera, ¿no? O sea, tipo lo que mi carne desea. Sí, entonces ya no me gustó ese mensaje y ya lo rechazo. A veces en ocasiones usan eso de Dios es amor como para aceptar todo, así cualquier pecado es permitido, a excepción los más drásticos, pero ¿cuál es el mensaje real? Entonces cuando empieza a haber un mensaje real, empieza a haber separación. A veces, por ejemplo, el mensaje del infierno, Jesús habla claramente de un infierno. Y cuando se comparte de repente, ay, es que no me gusta ese concepto del infierno, ¿cómo que unas personas van a acabar ahí? Sí, definitivamente. Los pecados deben de ser castigados. Sí, o sea, si no aceptas a Cristo genuinamente en tu corazón, esos pecados va a haber un castigo por esos pecados. Y dicen, ah, es que no me gusta ese mensaje, es que Dios es justo. Al final del día, Dios también es justo. El clásico ejemplo, Adolf Hitler de la Segunda Guerra Mundial, que mató a millones de judíos. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Y si Adolf Hitler no aceptó a Cristo en los últimos momentos de su vida, quién sabe, no lo sabemos. Posiblemente no lo hizo, no lo sabemos realmente. Adolf Hitler va a tener que pagar por sus pecados, ultimadamente. Como sabemos históricamente, pues él se suicidó antes de que fuera capturado, pero Dios es justo, esos pecados no se van a ir así nada más por nomás.
va a haber un pago por esos pecados y es por eso que existe el infierno, para que haya un pago por esos pecados. Y es por eso que existe el sacrificio de Jesús, para los que creemos en Él, podamos tener acceso a Dios, podamos irnos al cielo a través de esa gracia que Él nos da. Ahora vamos a leer aquí el versículo 37. Patti, si estás conectada, ¿me puedes apoyar? Si estás ahí disponible, Patti, si en dado caso no te apures, yo puedo continuar leyendo. Bueno, si Ah, quieren, yo puedo. Ah, ok, perfecto. sí, dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que me habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un, Me le muevo aquí un poquito. Ujú. que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Perfecto, muchísimas gracias, Pati. Aquí termina lo que es el capítulo 10 y vamos pues a hacer un resumen de lo que leímos aquí recientemente. Dice, tienes que poner a Jesús, a Dios, en primer lugar. Tienes que amarlo más y seguirlo más a Él que a nuestro padre, nuestra madre, que obviamente pues, son de los seres más queridos vaya, pues, en nuestra vida. A nuestros hijos, híjole, yo que acabo de tener una bebé, la amo con todo mi corazón, ya saben que es un amor, así que en mi vida he experimentado diferente al amor, vaya, pues que se le tiene a una madre o un padre, es un amor así extremo, pero dice, me tienes que poner a mí en primer lugar, yo tengo que ser primer lugar en tu vida, más que tus hijos, más que tus padres. Si te niegas a tomar tu cruz, a seguirme, no eres digno de ser mío. Él dice, tienes que cargar conmigo, o sea, tienes que seguirme. Y obviamente al decir tomar tu cruz, pues es como un peso. ¿A qué me refiero? A que no va a ser fácil la vida de un cristiano como lo hemos comentado ahorita en versículos anteriores. Vaya, se puede decir que se pueden vaya, de ti, se pueden separar un poquito de ti, pero debes de cargar con esa cruz y seguirlo. Sí. Si te aferras a tu vida, que se refiere a tu vida terrenal, a tu vida mundana, a tus pecados terrenales. Pues en mi caso era pues a tomar alcohol y a salir con bueno, pues con mujeres y cosas por el estilo. Si te aferras a esa vida humana, a esos pecados, al dinero también, a las posesiones materiales, así, lo perderás, perderás esa vida, perderás todo eso. Pero si entregas tu vida a mí, si me das tu vida a mí, la salvarás. En otras palabras, dice, si tú te aferras al mundo y a los tesoros del mundo, los vas a perder y vas a perder tu vida el día en que fallezcas, o sea, el día en que mueres. Pero si entregas tu vida a mí, la salvarás. Jesús te va a dar vida eterna. A veces yo escuché una frase que dice, nuestro cuerpo, o sea, lo que es nuestra carne, vaya, se quiere aferrar a este mundo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando mueres, si tu cuerpo no se va a ir contigo, entonces tu carne se quiere aferrar a todas las cosas materiales de este mundo, al dinero, a los placeres, a cualquier tipo de cuestión terrenal y mundana, porque tu cuerpo sabe que el día en que fallezcas no se va a ir contigo, se va a ir tu alma, tu espíritu. Entonces por eso el cuerpo se aferra a este mundo. Pero Jesús te dice, piensa más allá, piensa en tu alma, no tanto en este cuerpo carnal. Sí, entrega tu vida a mí y la salvarás. Y luego dice, bueno, él también dice, el que lo recibe, o sea, vaya, pues a los discípulos, a los apóstoles, me recibe también a mí y recibe al Padre, o sea, recibe a Jesús al Padre, o sea, lo que es a la Trinidad, a todo Dios. Sí.
recibirán recompensa. El que recibe un justo debido a su justicia recibirá recompensa. El que sirve un vaso ofrezca a alguno de mis seguidores recibirá recompensa. Él habla un poquito de eso. Tienes que recibir a Jesús, tienes que cuidar a los seguidores, tienes que hacer buenas obras. Ahí dice, vaso de agua recibirás una recompensa. Se tiene que notar con los ojos tus acciones, ¿sí? Para que tú puedas también recibir recompensas. Obviamente lo más importante es recibir a Cristo en nuestro corazón, pero últimamente de manera automática que sea un reflejo de nuestras acciones de que ya lo hemos recibido. Y bueno, pues creo que con esto cerramos vaya, pues aquí lo que es el capítulo 10 del libro de Mateo, enseñanzas muy importantes aquí que, vaya, pues que nos está compartiendo Jesús en esto. Y ahorita que quedan, pues básicamente ya son las 8:53 hora del centro de México. No sé si ahorita pues le dedicamos unos 10 15 minutos a compartir experiencias de lo que hemos leído. No sé si ustedes han tenido experiencias un poquito como lo que hemos leído, que a lo mejor han batallado con sus amigos o familiares, o que intentaron eh, pues compartir la palabra y tuvieron ciertos obstáculos. No sé si quieran compartir ustedes algo. Yo puedo hablar. Sí, claro que sí, Mari. Hace como 15 días ahorita le comentaba a una persona, a un amigo que tengo, Ujú, que pues me iba a entregar más a las cosas de Dios, ¿no? Y me sorprendió su respuesta porque sí me dijo que él no cree en Jesucristo. Y me ujú. dijo un montón de cosas que sí me sacaron de onda. Yo me preguntaba un día antes, ¿cómo es posible que haya personas que no creen? Y fíjese, un día antes y al día siguiente fue que este chico me dijo todas esas cosas. Sí, sí, definitivamente vamos a topar con, vaya, pues, con muchos obstáculos y paredes y existen muchas objeciones del por qué no creer. Ah, de las más comunes, yo diría, pues es muchas veces personas que ni siquiera han investigado sobre el tema dicen, es que, vaya, todo eso son leyendas o vaya, pues me dicen cuentos de hadas, así como que son fantasías, vaya, son inventos. Pero cualquier historiador serio, inclusive los ateos, cualquier historiador serio, así, vaya, universitario, reconoce que Jesús sí fue una persona que existió. Jesús no es un invento, no es una leyenda, es como hablar de Benito Juárez o algo por el estilo. Sí fue una persona que sí existió, está históricamente registrado y tenemos la evidencia histórica documentada de sus testigos oculares, de los que los vieron, que son sus discípulos, que lo vieron resucitar. Ujú, y que dieron su vida atestiguando ante juzgados romanos de su resurrección. Entonces, eso es viéndolo un poquito de manera objetiva, el por qué creer en él. Pero sí te vas a topar con muchas piedras de, oye, ¿por qué crees? Se van a enojar contigo a veces. Y, 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 y es vaya, pues, como comentaba, tener un poquito de discernimiento. O sea, en este caso es decir, oye, ¿sabes qué? Si ves a la persona muy cerrada en su corazón, decirle, no, sí, te lo entiendo perfectamente, te respeto muy bien, muchas gracias por tus comentarios y es todo. Si de repente ves a la persona un poquito más curiosa y abierta, pues a lo mejor compartirle un poquito la palabra. Yo lo que hago, así de manera sencilla y rápida, si de repente veo que ay, está un poquito apretada ahí la situación, yo les comento un poquito mi testimonio. Mira, yo, vaya, pues yo siempre fui así hasta que leí la Biblia, tal cual, empezó a haber un cambio en mí. Creo y te recomiendo si tienes oportunidad de leer el Evangelio, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Ahorita estamos leyendo el primero. Y la verdad es que a mí en lo personal me hizo un cambio muy importante y obviamente ha hecho un cambio en miles y millones de personas. Te lo recomiendo si tienes chance de leerlo. Y a veces si tengo oportunidad, yo les pregunto, y obviamente si estamos un poquito a solas o así, si se presta la situación, oye, ¿puedo orar por ti rápido? Muchas personas me dicen, sí, claro, una oración, pues no me hace daño. Así me dicen algunos amigos ateos y yo, perfecto. Y ya oro por la persona, le doy gracias a Dios por su vida, por la amistad que tenemos y pido que Dios toque su corazón y que pueda abrir las puertas. Ya básicamente es como yo normalmente comparto la palabra y como me ha servido un poquito para lidiar con ese tipo de situaciones. Ujú. Sí, de hecho es lo único que me aconsejaron, ¿no? Que lo único que se puede hacer es orar por esa persona, Sí. porque, y que Dios, corazón. Ujú.
Sí, 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 totalmente. Y otra de las situaciones que también quisiera comentarte es que, pues en ocasiones, estas personas son familia o amigos, son personas que queremos. Dices, ah, es que pues, la quiero mucho y quisiera que pues leyera la Biblia o que se acercara y así. Pero seamos francos, no tenemos el control sobre esta persona, o sea, o sea, al final del día no es nuestra obligación el hecho de forzarlos a creer o de empujar la palabra así tal cual, o sea, la que crean o cosas así, sino dejar que Dios nos utilice como instrumentos, tener discernimiento de cómo compartir la palabra, pero últimamente está en el trabajo del Espíritu Santo, o sea, de Dios, que toque la vida de esta persona de manera personal e individual, que toque la vida de esta persona y ya es decisión de esta persona en particular si quiere creer o no. En otras palabras, no es nuestra obligación porque nos vamos a sentir frustrados. Ay, es que este familiar que no cree y "Ay, es que lo quiero tanto, como quisiera que fuera salvo". De repente hasta los mismos familiares se empiezan a hartar de que, ay, Sergio lo tengo encima, hablándome y compartiéndome la palabra cada vez que lo veo y es un poquito molesto, cosas así, sino o sea, tener un poquito de discernimiento de cómo compartir la palabra, como dice Jesús, si de repente los ves cerrados de corazón, sacúdete vaya, pues el polvo de los pies y simplemente retírate, o sea, en este caso, pero pues dejarlo en manos de Dios, pues, compartir la palabra de la mejor manera que tú quieras poder. Creo que Patti quiere hacer un comentario, Patti. Así es. Ujú. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, yo lo que he observado a través de los años es que hay mucha necesidad de Dios, Ujú, definitivamente, por todo lo que estamos viviendo, por pues la violencia, la corrupción, las ujú. enfermedades. Y definitivamente hay mucha necesidad de Dios, pero no todos están dispuestos a ni a abrir su corazón ni a rendirse a Él, pues por tantos afanes del mundo, ¿verdad? Entonces, para mí, en lo personal, mi arma más poderosa es la oración. Yo no sabría qué hacer cuando enfrento tantas situaciones difíciles en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Mi arma más poderosa es la oración. Y cuando la gente no conoce de Dios, ¿a qué recurre? Pues a que le lea la mano, el café, a que le Las aconseja a la cartas. vecina, las Ujú. cartas, a lo que dice el horóscopo, a lo que dice el mundo, a la venganza. Entonces es difícil, o sea, también seguir al Señor es difícil, pero más difícil es no tenerlo. Sí. Y Sí, eso sí, es sí, todo. totalmente. Vaya, muchísimas gracias aquí vaya, pues por compartir vaya, pues tu experiencia. La oración es bien importante, como comentas, la oración, para que Dios guíe nuestras vidas y también guíe la vida de los demás. Y sí, pues notamos un poquito ya ciertas edades, bueno, pues realmente, pues desde siempre, pero desde que empezamos a tener cierta edad para arriba por ejemplo, muchos de mis amigos, la mayoría me empieza a decir, ay, Sergio, es que, pues, ¿qué es la vida? Digo, nada más trabajar, no sé, estoy deprimido, hay mucha depresión y muchos de repente van con los psicólogos, cuestiones por el estilo, y siento un poco que es como Dios tocando la puerta. O sea, como que lo empiezan a buscar de cierta manera. O sea, empiezan a, sus almas empiezan a tener un poquito de búsqueda. Así, "Ah, es que me siento deprimido". Empiezan a sentir esa soledad espiritual, vamos a decirlo así. Entonces, su alma empieza a buscar algo. ¿Qué es ese algo? Ay, es que no entiendo qué significa la vida. Ya tengo 30, 40 años, me quedan tantos años de vida más, que nada más voy a trabajar y voy a morir y ya. Entonces su alma empieza a buscar eso, empieza a buscar esas respuestas. Y como comentas, Pati, pues muchos de repente, oye, pues van con todo tipo de cuestiones espirituales, que si van a que le lean la mano, las cartas de tarot, van con los mediums, los mediums, ahí santería, tantas cosas que hay, cuestiones así. Entonces, o vaya, pues últimamente se van con el tema de la violencia, cosas así. Entonces se van a desviar porque Satanás tiene muchísimas, vaya, muchísimas cosas para desviarte.
pero últimamente es solamente Dios el que nos llena, como tú comentas. Y de cierta manera, si podemos decir de manera prudente, poderlos guiar sobre ese camino, decir, ¿sabes qué? A mí me ha servido esto, te recomiendo que leas la Biblia o que lo compartas, guiarlos y mostrarles esto. No sé si alguien, perdón, vaya, si alguien más quiera compartir alguna experiencia personal. Bueno, pues en este caso creo que, eh, vaya, no sé si alguien más, porque creo que escuché por ahí algo, pero si no, pues lo podemos dejar hasta ahí por hoy, porque ya son las 9 con 3 minutos. Pues muchísimas gracias, como siempre, aquí por su tiempo, por tomarse el tiempo para estar aquí en el estudio bíblico. Me dio mucho gusto ahí que estemos todos conectados, leer este capítulo del libro de Mateo. Y como siempre, pues les deseo lo mejor. Vamos a orar para terminar esto. Padre Santo, gracias, Señor. Muchas gracias por este capítulo 10 que leímos del libro de Mateo, Señor. Glorioso sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por este mensaje que tu Hijo Jesús nos compartió hace 2000 años y que hoy en día estamos viendo, Señor. Sabemos que en ocasiones es difícil compartir tu palabra, tenemos obstáculos para compartirla, tenemos de repente rechazos, obviamente, de parte de nuestros seres queridos, pero tú nos das aliento de vida y nos guías en cómo compartir la palabra y últimamente nos das esa gracia y esa esperanza que solamente tú nos puedes dar, Señor. Sabemos que Satanás nos va a mandar diferentes caminos, que últimamente van a ser caminos huecos que no nos llenan espiritualmente, pero solamente el sacrificio de Jesús en la cruz es lo que nos da ese alimento, ese pan vivo, Señor, que nos alimenta espiritualmente. Muchas gracias, Señor, por todo esto. Te, pedi- te, te pedimos que nos bendigas el resto de la semana, Señor, a nosotros y a nuestras familias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por unirse. Nos vemos ahí el próximo martes. Que Vemos que disfruten. descansen. Buenas Bye bye. noches. Bye bye. Bye.